inicia en este momento su exposición y muy brevemente voy a hacer una lectura de su amplia trayectoria académica. Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Complutense de Madrid, director del Instituto de Metodología e Historia de la Ciencia Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid entre el año 2013 y el 2016. Vicedecano de Investigación y Política Científica de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid desde 2016 hasta la fecha. Profesor, invitado y conferenciante en varias universidades españolas, europeas y americanas, Navarra, Lleida, Santiago de Compostela, País Vasco, Oxford, Moscú, Florencia, Roma, y entre otras. En México ha impartido docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en ITAN, en varios campus del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de México, Chihuahua, Torreón, La Laguna, Durango, en la Universidad Anáhuac de Jalapa, en la Universidad Panamericana, en la Universidad Contemporánea de Querétaro y en la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras muchas. Ha colaborado asimismo en el Senado y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es autor de varios libros y más de 50 artículos en materias de su especialidad, publicados en las principales revistas españolas y europeas. Destacan sus trabajos sobre el juicio de amparo mexicano, historia y fuentes, sobre los señoríos en la América hispánica, sobre la responsabilidad del poder político o sobre las relaciones entre literatura y derecho. Ha estudiado la historia del derecho común, la del derecho de Galicia, en sus vertientes medievales y modernas, centrándose en el foro como principal instituto de la religión y en la Compañía Familiar Gallega, diversos aspectos del derecho medieval, peninsular y la historia del proceso, etcétera. Bien, pues ahora, con mucho agrado, lo tenemos en Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y pues solo nos resta expresarle, como siempre, nuestra admiración, respeto y reconocimiento, y sobre todo la gratitud para que pues hoy nos enriquezca con su tema Ley de Amnistía en España, y recibámoslo con un fuerte aplauso de bienvenida. Muchas gracias, querido Rafael. Se dice, ¿no?, que la Catedral de Puebla fue construida por ángeles, y nosotros los académicos españoles tenemos en Puebla a un ángel, que es a Rafael Sánchez Vázquez, que nos protege y nos da cariño en todos estos eventos que organiza, ¿no? Y que además organiza con regularidad, con pasión y con mucha buena cabeza, ¿no?, que es lo que se pide en estos casos. Bueno, la reflexión que yo quería traer aquí nace pues de una circunstancia particular que se produce en España allá por el verano del año pasado, del verano de 2023, cuando tras unas elecciones generales se produjo la necesidad por parte del gobierno de realizar pues una serie de pactos con distintas fuerzas políticas, y que acabaron culminando en la aprobación en el verano de 2024, en junio de 2024, de una ley de amnistía dirigida sobre todo, se decía, a la normalización institucional de las relaciones con Cataluña. Y esta ley, enlazando un poco lo que decía mi querido amigo José Manuel Chozas, es, digamos, la aportación española en estos tiempos en que se está
probablemente cambiando el paradigma de las democracias liberales y del Estado de Derecho. Es decir, sociópatas y locos han existido siempre. Lo que sucede es que en los tiempos que vivimos en la actualidad, los sociópatas y los locos son los que están al frente de los gobiernos. Esa es la cuestión realmente preocupante, ¿no? Esto, bueno, me llevó en su momento a elaborar unas notas sobre lo que fue el proyecto de ley de amnistía, que después se convirtió en la ley de amnistía, y voy a hacer más o menos pues, una serie de reflexiones, ¿no?, en voz alta sobre lo que ese proyecto, y después convertido en ley, supone desde la perspectiva precisamente del Estado de Derecho, del que nos ha hablado tan bien y tan esquemáticamente el amigo Gregorio Robles, ¿no? Bueno, la primera cuestión que yo destacaría de esa ley de amnistía es que es una ley que tiene una exposición de motivos que es más extensa que la propia ley. Es decir, hay 11 páginas que en una prosa realmente farragosa están destinadas sobre todo a hacer una cosa que no se debe hacer o que se presume, ¿no? Que es que esa exposición de motivos se dedica a defender la constitucionalidad de la ley cuando debemos suponer que toda ley ha de ser presumiblemente constitucional y que sobran explicaciones por ende y como punto de partida. Es decir, está haciendo algo así como poner la venda antes de que se produzca la herida, ¿no? Y por lo tanto, pues evitar preguntas indiscretas. Es una proposición que las personas que la han estudiado la han calificado de injusta, de tramposa, de arbitraria, sobre todo esto, ¿no? Arbitraria, por cuanto que muestra claramente pues, un desvío entre los propósitos que la ley marca y lo que la ley finalmente establece, ¿no? Desde, por ejemplo, hablar de un interés general que debe ser conseguido, desde pensar, ¿no?, que esa ley es una ley que tiene un trasfondo político, cuando en principio pues, todas las leyes deben tenerlo y para eso existe eso que llamamos la política legislativa, desde la defensa de una libertad absoluta de las Cortes, del Poder Legislativo, para jugar con la Constitución y con sus valores, para moverse sin ningún tipo de limitación, que nos conduce en última instancia pues, a un lugar peligroso, que es el lugar del decisionismo, es decir, el territorio de lo arbitrario, del capricho y de la habilidad del gobernante, ¿no? Digámoslo, que, para ponerlo nombre, ¿no?, es un poco Carl Schmitt en estado puro, ¿no?, y revisitado, y lo que acaba pues, derivando pues, es en el fures principio, es decir, en el principio de lo qué es lo que hacemos, lo que diga el caudillo, ¿no? En definitiva, revestido de una soberanía popular. Es una ley también contradictoria porque es una ley que nace para un caso particular y concreto, por lo tanto, la ley abusa, ¿no?, de explicaciones que no tienen sentido con su propósito, ¿no? Si la ley nace para responder a una problemática concreta y determinada de una determinada región, de una determinada geografía y de un determinado tiempo, no tiene sentido pues todos esos antecedentes históricos que la ley enumera, ¿no?, que responden, por supuesto, a contextos diferentes, diversos, distantes y distintos. Es decir, si usted está justificando una ley de 2024, pues no me cuente lo que hacía el gobierno en el año 1845, porque no cuenta para nada. De la misma manera que lo que interesa es el caso español, no me interesa lo que suceda en Italia, lo que suceda en Francia, lo que suceda en Portugal. Es una ley que digamos, muy trilera, es decir, que juega, ¿no?, a dónde está la bolita, ¿no? Adivinen ustedes dónde está la bolita y entonces calla cosas que la Constitución evidentemente dice de otra manera o bien expresa a través de un elocuente silencio. Por ejemplo, nuestra Constitución, a diferencia de los ejemplos europeos que sí se citan, no habla de la amnistía en ningún instante. Es más, durante el debate constituyente fueron rechazadas 2 enmiendas que precisamente pedían la introducción de la amnistía en el texto constitucional y de la misma manera juega también a este juego de la bolita con el derecho de la Unión Europea, ¿no?, diciendo que, bueno, que esta amnistía está permitida en otras constituciones, pero lo que no dice es que la Unión Europea se ha construido, y el Tratado de Lisboa
lo ha expresado claramente en su introducción, sobre la idea del Estado de Derecho, es decir, sobre una realidad política y constitucional concreta y determinada que esta ley, en cierta manera, está dinamitando, ¿no? La ley, como les decía anteriormente, es una ley que miente porque es una ley que curiosamente hace de la necesidad virtud, ¿no? La ley prevé ese perdón generalizado, esa anulación de todos los delitos cometidos durante la etapa del llamado procés catalán, y dice pomposamente que todo eso fortalece al Estado de Derecho. Es decir, no deja de ser curioso que un Estado que renuncia al castigo, después de haberlo impuesto, lo que da es una sensación de impotencia y debilidad mayor, ¿no? Máxime en las circunstancias en que se está desarrollando ese mismo proceso. Y miente también cuando dice que no hay que acudir a la ley para resolver conflictos políticos, cuando la propia ley lo que está haciendo es resolver un conflicto político a través de la legalidad, que no deja de ser paradójico. Y que, claro, esa legalidad debería ser suficiente, la legalidad que ya existe, la legalidad previa a la amnistía para resolver ese conflicto, porque esa legalidad aporta generalidad, no privilegios, aporta abstracción y no casos particulares, y aporta objetividad y no parcialidad. Es decir, y sobre todo aporta seguridad, que es lo que la ley de amnistía está reventando. Lo que sucede es que, en definitiva, lo que se está haciendo es proscribir el papel de la ley para resolver los conflictos al mismo tiempo que se reclama el papel de la ley para resolver ese conflicto concreto y determinado, aún a costa del vaciamiento del derecho y de todos los atributos que están ligados al derecho. Por lo tanto, volvemos a ese decisionismo anterior, a ese voluntarismo total, a ese caudillismo militante. Esto se hace así porque yo lo quiero, porque yo lo valgo, y nos situamos, por lo tanto, en las antípodas, ¿no?, de la racionalidad kantiana, ¿no? Este virus pues lo acaba impregnando todo, y ese Estado de Derecho, ese poder sometido en todas sus actuaciones a la dicción de la ley, deja de ser una cosa inamovible y se convierte en una cosa cambiante, por lo tanto una cosa insegura y por lo tanto una cosa arbitraria. Y ese es el modelo que se está propugnando y que el gobernante está llevando a la práctica. Es decir, lo que se está explicitando es que el gobernante haga lo que quiera, donde quiera y cuando quiera. Y probablemente Luis XIV, el rey sol francés, no se había atrevido a tanto, ¿no?, ni siquiera los reyes españoles de nuestro pasado. El Estado de Derecho, dicen los autores de esta ley, es el que debe estar al servicio de la sociedad y no al revés, pero no nos aclaran qué es o cuál es esa sociedad a la que se alude. Y lo mismo sucede cuando se insiste en que se trata de un acto soberano de las Cortes Generales, algo que nadie discute. Lo relevante no es esto, lo relevante es que nuestro Estado de Derecho moderno, contemporáneo, el Estado de Derecho constitucional, entiende que el legislador puede hacer lo que quiera, pero dentro de unos marcos estrechos que son los que fijan los textos constitucionales. Y la ley, recordemos también que no es solo forma, como quería Kelsen, sino que debe estar alimentada de un cierto fluido ético, algo que proclamaba un gran catedrático de Derecho Político, de Derecho Constitucional, entre el siglo XIX y el siglo XX, que era Adolfo González Posada, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues significa que debe tener y reflejar ese derecho valores comunes, valores colectivos y no urgencias políticas y no compromisos que no se puedan cumplir sin dañar esa misma convivencia que se pretende restañar. No supervivencias, por lo tanto, al precio que sea, no subastas de la dignidad política y de la dignidad constitucional. Si leen esa exposición de motivos, llegarán a la conclusión. Hay un párrafo tercero que, de un modo bastante cínico, defiende una serie de principios que son, curiosamente, los principios que la ley de amnistía está destrozando, ¿no? Por ejemplo, habla de la superioridad constitucional, habla del respeto a la legalidad, habla de la seguridad jurídica, habla de la interdicción, de la arbitrariedad, habla de la igualdad y habla del pluralismo, que son, curiosamente, todos los valores que la ley de amnistía está reventando, porque está tomando parte decidida por una opción política a la que se apoya, se sostiene y se da alas, y esos elementos, sin excepción, son negados a través del propio texto constitucional, lo mismo que esos derechos fundamentales de los que se hace gala, que fueron los que precisamente se conculcaron durante el proceso que origina, en última instancia, esta ley de amnistía. Entonces, encontramos mucha palabra, pero vacía de todo contacto con la realidad,
porque no olvidemos, una ley es constitucional por su contenido y debe ser juzgada a partir del mismo y no por los excesos verbales, ¿no?, que los redactores de la misma cometan en su exposición de motivos, ¿no? Pero lo peor no es esta clara inconstitucionalidad, lo peor es el estilo con el que la ley está redactada, ¿no? Es un estilo con una redacción muy pobre, muy reiterativa, de mucho razonamiento circular, de poca racionalidad en los planteamientos, de mucha palabrería vacua y, como dejé escrito en un momento, pues es la nada en 11 páginas, ¿no? Lo prescindible, es decir, una ley que se dice imprescindible y cuyo resumen pues es prueba palmaria precisamente de esa arbitrariedad. En última instancia, todas estas reflexiones y todas estas palabras sobre la ley de amnistía me conducen después a una reflexión, digamos, un poquito de mayor calado, ¿no?, que va en directa relación a eso que llamamos el derecho, o a esos fines, esas funciones que el derecho está llamado a desarrollar, ¿no? Yo siempre había creído que el derecho pues, era un sistema de reparto de responsabilidades, ¿no?, bajo la forma y la figura de derechos y de deberes, de facultades y de obligaciones, y que este carácter eminentemente bifronte le daba su sustancia y permitía que todo, absolutamente todo, cualquier conducta estuviera contenida en el derecho y éste dispusiese su régimen de existencia conectando a los seres humanos bajo ese esquema dual, ¿no? Cualquier acción humana tiene consecuencias y el orden jurídico es el que se encarga de darles cuerpo, de repartir juego, de atribuir resultados. Si se cancela el pasado, jurídicamente hablando, como hace esta ley de amnistía, se rompe con la idea de responsabilidad y se rompe en definitiva con el binomio derecho-deber y también el binomio delito-castigo o crimen-pena, ¿no? Es decir, el orden jurídico muere, queda huérfano totalmente cuando no hay responsables, no porque no los haya desde el inicio, sino, lo que es mucho más grave y doloroso, porque los ha habido y luego se les ha hecho desaparecer. O dicho de esta manera, en estas circunstancias, y si la ley va adelante, como evidentemente sucedió, negaremos haber visto lo que hemos visto, negaremos haber asistido a un juicio que parecía impecable y a unas sentencias que también lo eran, negaremos condenas, negaremos responsabilidades, y si es así, ¿quién paga la factura, ¿no? Es decir, ¿quién es el responsable a fin de cuentas? Pues esa es la respuesta que debe suministrar el derecho. ¿Quién paga toda esta rotura institucional, este rasgado de vestiduras con el traje del Estado, esta asunción de lo inasumible, esta ruina jurídica, este derribo premeditado de lo que nos hace civilizados y nos permite eludir la barbarie? Bueno, estas eran unas preguntas que yo me formulaba hace un año y son preguntas que quedan ahí planteadas y para las que creo que no hay respuestas claras y convincentes, porque probablemente con este texto el derecho, y ya no la sola Constitución, quedaba herido de muerte y en un proceso de agonía y con cuidados paliativos prácticamente a la puerta de la esquina, ¿no? ¿Por qué esto? Porque si sumamos todas estas reflexiones, si sumamos todos estos defectos, todas estas impugnaciones y todos estos vicios que presentaba esta ley, al final lo que nos encontramos es un estado no de derecho, sino un estado de chiste realmente, ¿no? Un estado, en cierta forma, cerrado por derribo, y un estado, bueno, pues que en definitiva lo que pretende hacer es salvarse, pero haciendo descarrilar todo otro conjunto de valores y de principios que deberían estar en su base, ¿no? Fundamentalmente la concordia. Esto es más o menos lo que yo quería contarles. Esto probablemente la ley de amnistía lo que hace es reafirmarme en mi vocación de estudiar la historia, porque probablemente la historia es el único refugio cierto y seguro que existe, y es el refugio, bueno, donde nos puede atacar la melancolía y la nostalgia, etcétera, pero probablemente ahí tenemos una fortaleza que está al margen, ¿no?, de todas estas veleidades del poder político. Bien, esto era básicamente lo que tenía que contarles. Muchas gracias por su atención. Espléndida conferencia por parte del destacadísimo jurista, historiador, don Faustino Martínez Martínez. Agradecemos como siempre y refrendamos
nuestros respetos, reconocimientos y admiración. Un fuerte aplauso.